El día de hoy tuvimos una conversación con un periodista muy importante en el mundo, periodista que cubrió lo mismo Afganistán que Irak, ha cubierto América América Latina Latina. de una manera brutal. Tuvo conversaciones con Chávez, tuvo conversaciones con Fidel, tuvo conversaciones, bueno, un periodista de verdad completo, con una trayectoria larguísima, que escribe en New York Times, lo mismo en New Yorker, y tuvimos una conversación larga sobre lo que está pasando. Él está en Londres, sobre lo que está pasando en Estados John Lee Unidos. Anderson, ¿no has John dicho? Lee Anderson, así es. Tuvimos una conversación con John Lee y yo le preguntaba a John Lee, exacto, ese es un libro maravilloso, ese que tienes ahí. Ese está ilustrado Hernández. por Hernán, Sí. exactamente. Es muy, Es, muy, muy. es, es Che, el Che, una vida revolucionaria, que es el nombre de la biografía de John Lee Anderson y que Hernández, José Hernández, el cartonero, el cartonista de la jornada, también es cartonero, ilustró. Son 3 tomos, es extraordinaria los dibujos. Hernández es un extraordinario dibujante, retratista, y es una maravilla, y esta es en parte a partir de la biografía de John Lee Anderson, del Che. Sí, ¿te refieres a Hernández, uno sin cabello? Digo, yo no tengo Pelonzón, cabello. sí. Sí, pelonzón, ¿no? Pelonzón. Sí, creo que lo hemos invitado alguna vez, ¿no? Sí, ¿no? Dice que sí nos escucha. Que nos escucha. Sí, Sí. he leído algo que nos escucha. Ya tendremos tiempo de ajustar cuentas con él. Bueno, le mandamos un abrazo, por supuesto, cariñoso siempre. Y le preguntamos a John, yo le pregunté que hemos visto situaciones inéditas en Estados Unidos, cosas que esa democracia nunca ha experimentado. Y sí, pues hay una especie de chipote que es ese señor Donald Trump en esa democracia, una deformación de esa democracia, pero que pues no se va a desinflar ahora, sino que va a durar ese chipote un largo periodo. Y vamos a escuchar lo que me respondió a esta pregunta y a otras que le hicimos Álvaro Delgado y su servidor en este encuentro, él en Londres, nosotros en México. Vamos directamente. John Lee Anderson. Alejandro, bueno, primero, gracias a ambos, a Álvaro también, en tener en el programa. De hecho, sí, o sea, obvio que va a tener consecuencias. Estamos todos en vilo tratando de adivinar qué van a hacer. O esto es el haber transgredido, digamos, una línea sagrada en incentivar una turba que, como vimos, irrumpió en el Capitolio. Trump parece haber cruzado una raya que él mismo no sabía que existía, ¿no? Tanto le habían apaciguado en estos 4 o 5 años desde que anunció su candidatura y, digamos, rompió todas las formas, todas las reglas, bajó el tono a un vulgarismo eterno. Pensó que simplemente no tenía atenuantes y quedó obvio que sí. Es decir, las consecuencias ya han empezado a darse, aunque no le han sacado del trono todavía, pero puede que se dé la próxima semana un impeachment nuevo que resulta en una patadera y una salida humillante para este mal presidente de la Casa Blanca, ¿no? Es posible, no sabemos. Pero desde ya, digamos, el Partido Republicano empieza a fragmentarse. Una especie de autogolpe quizás estaba en su mente, ¿no? Entonces, hay un antes y después. Hemos cruzado un umbral tan surrealmente en vísperas del final de su mandato y del arranque de la presidencia de Biden. Entonces, consecuencias, muchas las va a haber. Yo creo que, y espero que Trump y su séquito más rancio
además de sus seguidores más lumpen, sean judicializados cuanto antes, para marcar justamente un antes y después para la ciudadanía, porque todos sabemos que 75 millones de personas lo votaron el día 3 de noviembre. Yo no creo que tantos lo votarían hoy, pero de todas maneras estamos hablando de por lo menos decenas de millones de personas que un poco les siguen. Y yo creo que podemos ver un partido republicano renacido, como también podríamos ver un partido republicano fragmentado en división constante de aquí en adelante. Si Trump no es perseguido y no hacen un caso ejemplar de él, temo de que este problema va a seguir e inclusive va a aumentarse. O sea, no podemos dudar que Trump todavía, o sea, ha tenido en su mente, sea como sea, estorbar la paz de los norteamericanos y de la administración de Biden. O sea, violentarlo, arrastrarlo por el lodo, si es que puede. En sus dos discursitos, grabaciones, ¿no? Desde los disturbios del miércoles, el primero que vimos era una especie de guiño a los saqueadores, ¿no? Por más que les pidió que se fuera a casa. Eso después de que Biden pidió explícitamente que hiciera un discurso pidiendo a la gente que se fueran. Pero en la grabación que vimos ayer, que claramente no redactó él, ni lo creía él, por la forma correcta en que hablaba, hasta ahí hizo un guiño a sus seguidores. Dijo, esto es el arranque de una aventura increíble o maravillosa, algo así. Que dentro de lo que uno entiende del discurso de Trump, era un guiño, era un silbato de perro bastante atenuado, bastante ilustrado, ¿no? A sus seguidores. O sea que si no lo judicializan, este hombre va a seguir y va a seguir causando problemas en Estados Unidos, con la posibilidad de que la derecha norteamericana tradicional desencadena en un partido atomizado con una extrema derecha ya airoso y soltado, ¿no? Pero ahorita, si me preguntas por dónde crees que se inclina la balanza, yo creo que se inclina la balanza a un debilitamiento de Trump. De hecho, está debilitado. Ha aceptado que no por nombre, pero que otra administración va a entrar en el poder en el 20 de enero. Como que está en vilo ahí en su recinto en la Casa Blanca mirando televisión, viendo cómo puede sobrevivir esto. Me da la impresión. Hay gente que se están renunciando a sus alrededores y hay un lobby fuerte, bipartidista por primera vez en el Congreso, en desalojarlo de la Casa Blanca cuanto antes la próxima semana. O sea, nunca ha estado en tanto contra las sogas en su presidencia. Entonces, ahorita la balanza inclina para mí, hacia un camino más optimista que lo contrario. Ayer John Lee Anderson nos tocó a Alejandro Paz y a mí informar precisamente en vivo de este discurso de Donald Trump en el que reconoce que habrá un nuevo gobierno y ofrece una transición ordenada. Y eso finalmente se deriva de la advertencia que hizo la presidenta. Las acciones inclusive del FBI contra sus seguidores que irrumpieron en el Capitolio. De alguna manera está acorralado. Pero Trump también, con esa base de seguidores que tiene, aun cuando pueda disminuir precisamente como consecuencia de los hechos de antier, ahí está. Y él muy probablemente se va a convertir, si no lo meten a la cárcel o lo sancionan de alguna manera, en la sombra de Biden, y las equivocaciones de Biden y su gobierno las va a buscar capitalizar porque él está abriendo ya brecha para dentro de 4 años. Es decir, Estados Unidos, no solamente Biden, no se han logrado deshacer de Donald Trump, y ni el mundo, me atrevería a decir yo.
Yo creo que otra vez, me remito otra vez a los sucesos del día miércoles. Yo creo que marcan un antes y después para muchos norteamericanos, inclusive los conservadores. Una cosa que quizás no entiende a fondo, o comprende a fondo más bien, mucha gente que no son de ahí, es lo sagrado. O sea, es un poco, bueno, un mexicano sí lo comprende, porque creo que los mexicanos tienen una noción de su gobierno, del poder, de la presidencia, digamos, de las instituciones democráticas de su país, en un estado exaltado casi parecido a los norteamericanos. Los dos son muy exaltados en sus reverencias para sus instituciones y son muy patrioteros. Entonces, yo creo que ni Trump mismo, por lo que es casi analfabeto, no ha leído un libro en su vida, no sabe ni lo que se dice en la Constitución. Él no entendía que al mandar una turba a que rompieran las vitrinas y entraran a actuar como vándalos en el Capitolio, estaba violando un recinto que muchos consideran sagrado. De hecho, Biden lo describió como tal. Y eso mismo me hizo recordar un poco de que así es en Estados Unidos. Muchos norteamericanos, sean liberales, sean de derechas, para ellos hay digamos, una línea del cual pues no se puede cruzar, y lo cruzó, y todo el mundo lo sabe. Y por eso es por primera vez que vemos republicanos decir, ya, no puedo más, me voy. O sea, es que es ineludible. Y yo creo que su poder, o sea, una cosa es que una vez que se desocupa la Casa Blanca, va a ser un Donald Trump sin poder. Tiene el poder, sí, de sus votantes, pero sin poder para ejercitar el poder, más allá del verbo. Y entonces queda muy dañado debido a la forma en que va a salir, sea impeached o no, por lo que sucedió el miércoles. 5 personas murieron a consecuencia de su llamado a que marcharan al Capitolio. Y no, o sea, es ineludible, no es fake news, todo el mundo lo sabe. Y entonces yo creo que ha perdido mucha hincha en estos días, y solo con el correr de los días vamos a poder cuantificar con qué profundidad eso ha calado. Hablo medio con esperanzado, pero medio también como observador o analista frío, ¿no? Yo creo que un poco es así, y espero que es así. Pero a la misma vez reconozco lo que tú dices, que si no lo judicializan, si no lo encarcelan, si las cosas van por camino contrario, y el Estado y el gobierno y Biden no se ven capaces de contrarrestar esta caja de Pandora que ha abierto, sí, el futuro es color de hormiga. Bien, pues esta es la primera parte de esta conversación. Vamos a ir rápidamente a un corte, y al regresar continuamos con John Lee Anderson. Estamos de regreso aquí en Los Periodistas. Le comenté a John Lee en esta conversación que tuvimos un texto de Aaron Morrison, que publica Associated Press, bueno, se distribuye en todo el mundo, donde dice que en los eventos del 6 de enero, en lo que vimos en la toma del Capitolio, hubo 52 arrestos en esta manifestación de blancos allá en Estados Unidos, cuando en las manifestaciones del Black Lives Matter fueron 14,000 arrestos de afrodescendientes. Es decir, ese Estados Unidos que estamos viendo ahora está dividido en razas, pero está dividido desde hace mucho tiempo, muchos años, y va a ser muy difícil de sanar. Y le pregunté a John, pues, ¿qué es lo que tú opinas? Y eso es lo que dijo. O sea, más allá de desalojar a Trump y de ver su espalda por una vez, toca un gran trabajo de saneación, como bien decía, o saneamiento, ¿no? Yo tengo inquietud especial en torno a las fuerzas de seguridad del país, por lo que
por lo que pasó el mismo miércoles, todos estamos preguntando por qué no había más policía. Sabemos que el jefe de policía del Capitolio ha dimitido, pero hay una sospecha bastante arraigada de que había complicidad en alguna instancia. A lo mejor era simplemente que Trump resistió a llamar a la Guardia Nacional, que él dijo que lo llamó. Es obvio que no. Entonces, el mismo hecho de que hubo ese bache en lo que es la defensa del Capitolio demuestra que hay un problema en cuanto a la politización de las fuerzas de seguridad. Sabemos por tantos homicidios que han cometido la policía con gente afrodescendiente, lo cual creó el movimiento Black Lives Matter, de que hay un problema de racismo dentro de algunas de las fuerzas policiales de Estados Unidos. Entonces, hay un trabajo de saneamiento que hay que hacer. Trump también intentó politizar el Departamento de Justicia, el FBI. Bueno, Biden está atendiendo eso. Ayer hizo unos nombramientos magníficos y es obvio que él entiende que hay un trabajo de profundidad que hay que hacer para restaurar la institucionalidad del gobierno y también la credibilidad del gobierno ante la ciudadanía y con la ciudadanía. Pero yo tengo, sí, particular recelo y preocupación en torno a la politización que Trump logró en los departamentos de policía, en ICE, en los agentes de inmigración, los que capturan a la gente y los desalojan por la frontera y demás. Y, bueno, determinados otros departamentos, ¿no? Hay que recordar, y para cerrar, mi inquietud va a que estamos hablando de un país que ha estado enfrascado en guerras desde hace 20 años. O sea, algo así entre 15 y 20 millones de norteamericanos han pasado por la guerra y están vivos. O sea, hay quizás 10 o 15 millones de norteamericanos que tienen experiencia de combate, a veces en repetidas despliegues en Afganistán y Irak, y viven en un país en donde tienen fácil acceso a las armas, como ustedes los mexicanos lo saben y lo han padecido. Entonces, mi preocupación ahora es cómo van a hacer con estos grupos cretinos, racistas, nihilistas, conspirativas de ultraderecha, armadas. Y no cabe la posibilidad de que vamos a ver algunas intentonas terroristas de estos grupos, ¿no? De aquí en adelante. Y eso va a tener, o sea, la causa históricamente va a tener un nombre y un apellido, y va a ser Donald Trump. O sea, pero creo que es el ámbito que me preocupa más para lo que es dentro de Estados Unidos, ¿no? La posibilidad de que esta misma gente que ayer simplemente vandalizaron dentro del Capitolio, pero también algunos fueron armados y encontraron artefactos explosivos también. Piensan que ahora en adelante que la única forma que tienen para manifestarse es a través de la violencia. Es posible. John Lee Anderson, periodista de enorme experiencia, autor de libros fundamentales para América Latina, para el hemisferio, como la biografía de Ernesto el Che Guevara, una vida revolucionaria de 1997, La caída de Bagdad de 2004, Zonas de guerra de 1987. Yo quisiera preguntarte, John Lee Anderson, como periodista de larga trayectoria, ¿qué opinión tienes de que las televisoras principales de Estados Unidos, como ocurrió en noviembre, hayan silenciado un discurso de Donald Trump y que antier y ayer también las corporaciones que controlan las redes sociales como Twitter, Facebook, por mencionar a dos, también hayan sancionado a Donald Trump? ¿Qué opinión tienes de eso que para muchos, entre ellos yo, es censura? Mira, yo creo que el daño causado por Donald Trump ha sido tan explícito, obvio y manifiesto desde que empezó su campaña presidencial, que yo era de la opinión de que había que tener una censura especial para él desde entonces, porque lo que hizo era una especie de terrorismo digital todos los días con Twitter. El hombre
explotando su papel de candidato y luego como presidente, se arremetió en contra de, todo el mundo, la prensa, nosotros, nos llamó enemigos del pueblo, nos puso en peligro, se hizo favores a dictadores por el mundo, debilitó la democracia, vilipendió a gente negra, a musulmanes. O sea, es un hombre racista y aborrecible en todos los sentidos. Yo era de la opinión, cuando Kamala Harris, hace dos años creo, fue la primera política de nombre que pidió en voz alta varias veces que Twitter le quitaran su cuenta de Twitter, yo estaba a favor. Y me quedo sorprendido que solo le sacaron de Twitter unas horas el día miércoles y le devolvieron la cuenta ayer. Instagram parece que Facebook no, indefinidamente. Y yo creo que vale para un gran debate, Álvaro, entre los colegas, porque yo como periodista tampoco me siento cómodo alabando o endorsando la censura, pero el caso de Trump es quizás único, ¿me entiendes? Tenemos también leyes en contra de los discursos del odio, si fuera un predicador, ¿entiendes? Y él es un tipo que ha encarnizado el odio en el espacio público desde hace 4 años y ha envenenado el mundo. Y entonces yo no solamente era de la opinión de que lo tenían que censurar ahora, en estos días, sino desde hace mucho tiempo atrás. Es más, durante la campaña contra Hillary, CNN, ni hablar de Fox, que era su tambor, ¿no? Pero inclusive CNN, cada vez que él eruptó, le fueron en vivo a él y le dejaron eruptar o hacer lo que le daba lo que le salía de la boca durante los minutos que se le parecía. Mientras que a Hillary, la verdad que fueron muy puntuales y editaron lo que decía. Es decir, por ratings. Entonces, estamos demasiado sujetos a las leyes del mercado. Vivimos ya, esto es el capitalismo, en que por ratings, inclusive CNN dejaron que Trump campara sus anchas en nuestras pantallas y lo ayudaron, francamente, a ser elegido. Entonces, él simplemente es un tipo inaceptable. Y entonces, esto no es solo emocional, también es un análisis de la realidad. Yo creo que tenemos que tener límites y tenemos que imponerlos nosotros mismos. O sea, yo creo que ya al final de esta década tan digitalizada, todos podemos recapacitar y decir, bueno, es cierto que hay cosas malas del Internet. Es cierto que hay plataformas sociales y redes sociales que son dañinas. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Y para no quedar en una censura aprovechable para los regímenes políticos de turno. O sea, tenemos un gran debate que hacer. John Lee Anderson, ha sido un privilegio tenerte con nosotros aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias. Alejandro, Álvaro, muchas gracias. Le agradecemos a quienes estuvieron con nosotros, que nos acompañaron en el 88.1 de su radio. Gracias, vénganse, todavía hay más programa aquí en Los Periodistas. Vamos a un corte brevísimo y al regresar, más.